En el corazón de una ciudad bulliciosa se alzaba una mansión que parecía no haber sido tocada por el tiempo, un vestigio del encanto del viejo mundo en medio del caos moderno. Dentro de sus muros vivía la formidable matriarca, Helena, una mujer cuya presencia inspiraba respeto y cuyas decisiones nunca fueron cuestionadas. Su hijo, Alex, era la niña de sus ojos, pero estaba atado a sus expectativas como un títere atado a hilos. Helena había construido su imperio desde cero, y su vida era un testimonio de su impulso implacable y su astuta inteligencia. Ella no era solo una madre, ella era una reina en sus dominios, y su palabra era ley. A medida que pasaron los años, su atención se centró en asegurar su legado a través de Alex, asegurando que el linaje continuara con el mismo vigor y control que ella había ejercido. Alex, por otro lado, era un hombre atrapado entre dos mundos. Para el público, él era el hijo obediente, el heredero aparente del imperio de Helena. Pero debajo de la superficie había un Alex diferente, uno que anhelaba la libertad y la oportunidad de tomar sus propias decisiones. Su corazón no pertenecía a la mujer que su madre había elegido para él, la recatada e igualmente poderosa heredera Isabella, sino a un espíritu ardiente llamado Sofía, una mujer tan alejada del mundo de Helena como uno podría imaginar. A medida que avanza el capítulo, la tensión aumenta cuando Helena anuncia su decisión. El compromiso de Alex con Isabella se anunciará en el gran baile, una decisión que conmociona a toda la mansión. Alex, dividido entre el deber y el amor, siente que los muros se cierran, asfixiándose bajo el peso de las expectativas. Pero el destino tiene otros planes. La víspera del anuncio, un encuentro clandestino entre Alex y Sofía lo cambia todo. En medio de las sombras, su amor secreto florece, un marcado contraste con el mundo frío y calculado que Alex está destinado a heredar. Sus promesas susurradas y la intensidad de su conexión prepararon el escenario para el tumultuoso viaje que les esperaba. A medida que se acercaba el gran baile, la mansión vibraba de emoción y en sus pasillos resonaban los sonidos de la preparación. Sin embargo, en medio de este torbellino de actividad, el corazón de Alex yacía en otra parte, enredado en la red de su romance secreto con Sofía. Sofía era la antítesis de todo lo que Helena había imaginado para su hijo. Artista de espíritu libre, su vida era un lienzo de colores llamativos y pasión desenfrenada, un marcado contraste con la elegancia controlada del mundo de Alex. Su amor era un oasis escondido, un santuario donde Alex podía deshacerse del peso de sus obligaciones y respirar libremente. Sus reuniones secretas estaban cargadas de la emoción de lo prohibido. Cada momento robado era una pincelada de la obra maestra de su amor, pintando un cuadro tan vívido y absorbente que Alex se encontró más profundamente atrapado en su abrazo, lejos del mundo que conocía. Pero con el balón acercándose, la presión aumentó. Isabella, elegante y refinada, era la pareja perfecta para Alex ante el público, y su llegada a la mansión puso en marcha el compromiso. Sin darse cuenta del corazón dividido de Alex, abordó el inminente anuncio con gracia y aplomo, ansiosa por unir a sus poderosas familias. Llegó la noche del baile, un espectáculo de opulencia y grandeza. La mansión, iluminada por 1000 luces, vibraba con la energía de la élite, todos reunidos para presenciar la unión de dos dinastías. Alex, vestido con sus mejores galas, interpretó el papel del obediente hijo y heredero, pero su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Mientras la música aumentaba y la multitud esperaba el anuncio, un repentino giro de los acontecimientos destrozó la fachada. Un mensaje de Sofía, desesperado y urgente, llegó a Alex. Ella estaba en problemas. Sus palabras eran un faro que lo alejaba de las relucientes cadenas del salón de baile. Dividido entre su deber público y su deseo privado, Alex tomó una decisión que alteraría el curso de sus vidas para siempre. Con el corazón cargado de conflictos, se alejó del balón, dejando un rastro de especulaciones susurradas a su paso. El capítulo culmina con un encuentro dramático, donde los mundos de Alex y Sofía chocan bajo el manto de la noche. Su reencuentro, cargado de desesperación y anhelo, prepara el escenario para el tumultuoso viaje que les espera. Mientras se aferran el uno al otro, lo que está en juego es más alto que nunca,
Su amor es una llama desafiante. Después del baile, la mansión se despertó con rumores sobre la repentina desaparición de Alex. Los opulentos pasillos, todavía resonando con los restos de la juerga de la noche anterior, ahora vibraban con un tipo diferente de energía, una mezcla de curiosidad y sospecha. Mientras tanto, Alex se encontraba en un pequeño apartamento con poca luz en las afueras de la ciudad, donde Sofía se había refugiado. El marcado contraste entre su humilde morada y su lujoso hogar subrayó el abismo entre sus mundos. Sin embargo, en su presencia, Alex sintió un sentimiento de pertenencia que se le escapaba en medio de la riqueza de su familia. Sin embargo, su reunión se vio ensombrecida por una urgencia apremiante. Sofía, con manos temblorosas y ojos llenos de miedo, reveló la noticia que cambiaría su vida. Estaba embarazada. La revelación golpeó a Alex como un rayo y arrojó una nueva luz sobre su relación clandestina. La perspectiva de la paternidad, aunque desalentadora, despertó en él una feroz actitud protectora. La gravedad de la situación se hizo patente cuando Alex lidiaba con las implicaciones. Su amor por Sofía y su hijo por nacer ahora lo ataba a un futuro que nunca había imaginado, muy alejado del camino que su madre le había trazado meticulosamente. Impulsado por una nueva determinación, Alex se comprometió a apoyar a Sofía, una decisión que los puso en rumbo de colisión con su formidable madre. Mientras planeaban sus próximos pasos, el peso de su secreto se hizo más pesado y lo que estaba en juego era mayor. De vuelta en la mansión, Elena sintió las corrientes subterráneas del cambio. Sus instintos maternales estaban alerta al cambio en el mundo de su hijo. Su determinación de asegurar el futuro de Alex se intensificó, ajena al hecho de que su corazón y su lealtad estaba en otra parte. En la tranquilidad del apartamento de Sofía, el amanecer amaneció con una sensación de urgencia. Alex, cuya mente era un torbellino de emociones encontradas, supo que el tiempo de la indecisión había pasado. La realidad de su inminente paternidad, junto con su amor inquebrantable por Sofía, cristalizaron su determinación. Se casaría con Sofía, no por obligación, sino por un compromiso profundo e inquebrantable con ella y su futuro hijo. La decisión, monumental por su desafío a los planes de su madre, marcó un nuevo rumbo para Alex. Organizó una ceremonia discreta, desprovista de la pompa y las circunstancias que habrían acompañado su unión con Isabel. En una pequeña capilla, bajo la atenta mirada de algunos confidentes de confianza, Alex y Sofía intercambiaron votos, sellando su compromiso con una intimidad que contrastaba marcadamente con la grandeza de la vida que él esperaba. Sin embargo, la alegría de su unión estaba teñida de la ansiedad por las inevitables consecuencias. El matrimonio secreto, una frágil burbuja en la dura realidad de sus limitaciones sociales, era una bomba de tiempo, cuyos ecos estaban destinados a llegar a los imponentes muros de la mansión de Elena. Mientras tanto, Elena, cada vez más perturbada por las ausencias inexplicables y el comportamiento evasivo de su hijo, comenzó sus propias investigaciones. Su red, vasta y eficiente, bullía de actividad, armando el rompecabezas de las acciones recientes de Alex. La matriarca, con su agudo sentido de control perdiendo fuerza, sintió los movimientos de una tormenta en el horizonte. El capítulo se intensifica cuando la yuxtaposición de la nueva felicidad de Alex con Sofía y la amenaza inminente de la ira de su madre se pone de relieve. Los fugaces momentos de felicidad de la pareja, capturados en su pequeño santuario, se ven ensombrecidos por el inminente choque con el mundo de Elena. A medida que pasaban los días, el secreto de la doble vida de Alex comenzó a deshilacharse. La mansión, que alguna vez fue un bastión de orden y tradición bajo la atenta mirada de Elena, ahora era un teatro de especulaciones susurradas y miradas subrepticias. Alex, atrapado en el ojo de la tormenta, sintió que los muros se cerraban, cada día más pesados por el peso de su mundo oculto. Isabela, la futura novia abandonada, fue la primera en sentir las corrientes subyacentes de la traición. Su intuición, perfeccionada por años en un mundo donde alianzas y secretos se entrelazaban, la llevó a desenterrar la verdad sobre la ausencia de Alex la noche del baile. Su descubrimiento fue un fragmento irregular de traición, y con él se enfrentó a Elena, la propia matriarca. Elena, confrontada con la realidad del engaño de su hijo, sintió temblar los cimientos de su realidad meticulosamente construida.
Su incredulidad inicial dio paso a una furia hirviente, no solo por la traición, sino por la vulnerabilidad que exponía. Las acciones de Alex fueron una afrenta directa a su autoridad, un desafío al orden que había establecido. El enfrentamiento entre Alex y Elena era inevitable. En la grandeza del estudio de la mansión, una habitación que había sido testigo de muchas decisiones que dieron forma al destino de su imperio, madre e hijo se enfrentaron. Alex, con una determinación nacida de sus nuevos compromisos, se mantuvo firme, con su declaración de matrimonio con Sofía colgando entre ellos como un trueno. La reacción de Elena fue un complejo tapiz de rabia, dolor y respeto a regañadientes por el desafío de su hijo. Ella vio en él un reflejo de su propia voluntad de hierro, pero sus decisiones amenazaban con desbaratar el futuro que ella había imaginado. La decisión de la matriarca fue rápida y despiadada. Alex iba a ser desterrado de la mansión. Su nombre era una expresión prohibida en los pasillos que una vez anunciaron su ascenso. El capítulo cierra con una nota de conmovedora finalidad, con Alex saliendo de la mansión y las puertas cerrándose detrás de él, con una resonancia que hizo eco de su elección irrevocable. El futuro, que alguna vez fue un camino predecible, ahora estaba envuelto en incertidumbre, con la única certeza de que las repercusiones de la decisión de Alex repercutirían en las vidas de todos los involucrados. El público se queda reflexionando sobre las ramificaciones de la postura de Alex contra su madre, el destino de su relación con Sofía y la sombra inminente de la respuesta de Elena. La historia, ahora más que nunca, es un testimonio de la naturaleza impredecible del corazón humano y de hasta dónde llegará en la búsqueda de lo que ama. Las consecuencias de la postura desafiante de Alex resonaron en los pasillos del poder, llegando a oídos de amigos y enemigos por igual. El hijo alguna vez favorito, ahora un paria, enfrentó la cruda realidad de su nuevo mundo fuera de los muros protectores de la mansión. El destierro de Alex fue más que una separación física. Fue una ruptura con un legado en el que nació, un futuro meticulosamente elaborado para él, que ahora se desmorona a sus pies. Sofía, que hasta ahora había sido una compañera silenciosa en este tumultuoso viaje, salió a la luz junto a Alex. Juntos, navegaron por las incertidumbres de una vida muy alejada de los lujos y alianzas que Alex había dado por sentado. Su modesta vivienda, en marcado contraste con la opulencia a la que Alex estaba acostumbrado, se convirtió en un santuario donde su amor y el futuro de su familia tenían prioridad sobre las herencias perdidas y los lazos rotos. Sin embargo, la lucha era palpable. Alex luchó con las duras realidades de una vida sin privilegios. Su identidad, alguna vez definida por su linaje y riqueza, ahora estaba indisolublemente ligada a sus roles como socio de Sofía y futuro padre. La transformación no fue solo un despojo de lujos, sino un profundo viaje interno que redefinió sus valores y aspiraciones. Mientras tanto, Elena, dentro de los fríos muros de su propiedad, enfrentaba su propia confusión. El destierro de su hijo fue una victoria pírrica. El silencio que provocó su ausencia fue un crudo recordatorio del coste de sus principios inquebrantables. La mansión, que alguna vez estuvo llena de perspectivas de continuidad y legado, ahora resonaba con el vacío de las conexiones perdidas. El capítulo profundiza en los paisajes emocionales de Alex y Elena, yuxtaponiendo su creciente sentido de responsabilidad e identidad con el caldero hirviendo de arrepentimiento y resolución de ella. Mientras Alex y Sofía se preparan para la llegada de su hijo, el símbolo de su amor y desafío, Elena contempla la soledad del poder y el precio de su dominio. En la pequeña y humilde morada que Alex y Sofía ahora llamaban hogar, el aire estaba cargado de anticipación. La inminente llegada de su hijo simbolizaba un rayo de esperanza, un testimonio de su resiliencia ante la adversidad. Alex, una vez instalado en el lujo, encontró un nuevo sentido de propósito en esta vida modesta, y sus días estuvieron marcados por un esfuerzo serio por construir un futuro estable para su floreciente familia. Sofía, radiante con el brillo de la maternidad inminente, se convirtió en el ancla de Alex, y su fuerza lo impulsó mientras navegaban juntos por este territorio inexplorado. Su amor, forjado en secreto y probado por pruebas, ahora floreció abiertamente, libre de las sombras del engaño.
Mientras tanto, el mundo fuera de su santuario seguía agitado con rumores y susurros sobre el heredero caído de la prestigiosa familia. Los compañeros de Alex, que alguna vez fueron compañeros de opulencia, ahora lo miraban con una mezcla de lástima y desdén. Pero dentro de su nueva realidad, estos juicios tenían poco peso. Sus prioridades habían cambiado, su lealtad ahora a la familia que eligió en lugar de aquella en la que nació. A medida que se acercaba el día del nacimiento, Alex y Sofía transformaron su hogar en un nido, una representación tangible de su nueva vida. Cada mueble, cada artículo comprado con el dinero que tanto les costó ganar, estaba imbuido de significado, un símbolo de su viaje desde la agitación a la tranquilidad. En marcado contraste con esta preparación idílica, Elena permaneció instalada en su mansión, con sus días llenos de ecos de decisiones pasadas. El vacío dejado por la ausencia de Alex fue un compañero constante. Sus interacciones con Isabella, un recordatorio del plan que se había desmoronado de manera tan espectacular. Aunque mantuvo una fachada de indiferencia, las grietas en su armadura comenzaron a mostrarse. La alguna vez indomable matriarca se vio atormentada por los recuerdos de la risa de Alex llenando los pasillos, un conmovedor recordatorio de lo que había sacrificado en nombre del control. De regreso a su humilde morada, el día llegó con una oleada de emoción y ansiedad. El parto de Sofía marcó la culminación de su viaje, un paso doloroso pero eufórico hacia el siguiente capítulo de sus vidas. Alex, a su lado en cada paso del camino, quedó asombrado por la fuerza y la gracia que exhibía Sofía, y su amor y admiración por ella se profundizaban con cada momento que pasaba. Y entonces, en las primeras horas de un nuevo amanecer, nació su hijo. Los llantos de su hijo recién nacido llenaron la habitación, una melodía de vida que significaba un nuevo comienzo. Al sostener a su hijo por primera vez, Alex sintió una abrumadora oleada de emoción, un cóctel de alegría, amor y una intensa sensación de protección. El bebé, con los ojos bien abiertos, parecía mirar directamente al alma de Alex, solidificando su determinación de forjar un camino mejor para esta nueva vida que tenía en sus brazos. Alex y Sofía, al embarcarse en su viaje como nuevos padres, están llenos de una sensación de esperanza y determinación, mientras Elena, en medio de su riqueza y poder, enfrenta la soledad y los arrepentimientos de sus decisiones. La narrativa subraya de manera conmovedora los temas de la renovación, la naturaleza indomable del amor y la búsqueda duradera de un sentido de pertenencia y propósito. Las primeras semanas posteriores al nacimiento del hijo de Alex y Sofía fueron un tapiz de alegría, noches de insomnio y nuevos comienzos. Su pequeña casa, que alguna vez fue un símbolo de su aislamiento, ahora resonó con la vida y la energía de su hijo, transformando cada desafío en un hito, cada dificultad en un recuerdo digno de apreciar. Alex, al aceptar su papel de padre, descubrió capas de sí mismo que antes no habían sido explotadas. El amor que sentía por su hijo era una fuerza feroz y protectora que lo impulsó a construir un legado no de riqueza, sino de valores e integridad. Sofía, al ver evolucionar al hombre que amaba, encontró nuevas profundidades para su propia fuerza, y su asociación fue un faro constante en los mares impredecibles de la paternidad. Sin embargo, su idílica burbuja no fue inmune a las presiones del mundo exterior. La tensión financiera de su nueva vida comenzó a pesar mucho sobre Alex. Acostumbrado al colchón de la riqueza de su familia, ahora enfrentaba la cruda realidad de mantener a su propia familia sin la red de seguridad que siempre había dado por sentada. Sus días los consumía equilibrando múltiples trabajos, cada uno de los cuales era un paso para asegurar un futuro estable para su hijo. Mientras tanto, Elena, en su gran finca, experimentó su propia crisis. El silencio de la mansión contrastaba marcadamente con el caos animado que imaginaba que llenaba el nuevo hogar de Alex. El vacío dejado por la ausencia de su hijo se convirtió en un enorme abismo, obligándola a enfrentar las decisiones que la habían llevado a esta existencia solitaria. En un momento de vulnerabilidad, Elena se encontró vagando por la habitación de la infancia de Alex, intacta desde su partida. Rodeadas de recuerdos de una época más feliz,
Las paredes resonaban con las risas y los sueños del niño que una vez las habitó. Fue aquí, en medio de las reliquias del pasado, donde Elena se permitió sentir todo el peso de su soledad, un reflejo conmovedor del coste de su inquebrantable orgullo. De vuelta en su modesta morada, Alex y Sofía afrontaron su propio momento crucial. Una emergencia médica con su hijo puso a prueba su resiliencia y los arrojó a un torbellino de miedo e incertidumbre. La terrible experiencia, aunque desgarradora, le dio a Alex una claridad inesperada. Mientras observaba a Sofía acunando a su hijo, su fuerza inquebrantable incluso ante una posible pérdida, se dio cuenta de la verdadera esencia de la riqueza y el legado. No se encontraba en los fríos pasillos de la mansión de su madre, ni en los estériles relatos de su herencia abandonada, sino en el amor y la unidad de la familia que él y Sofía habían creado. Mientras la paleta del otoño pintaba la ciudad, una sutil transformación se desarrolló dentro de Elena. La matriarca, que alguna vez fue inflexible en su determinación, se encontró atormentada por los ecos de sus elecciones. La grandeza de su mansión, testimonio del trabajo de su vida, ahora parecía más un mausoleo, y cada opulenta habitación era un recordatorio de su aislamiento. Sus reflexiones fueron interrumpidas por una correspondencia inesperada, una carta con noticias de los recientes problemas de Alex y el problema de salud de su hijo. Las palabras en la página, crudas en su simplicidad, atraviesan las barreras que Elena había construido alrededor de su corazón. Por primera vez, vio el alcance total de la resiliencia de su hijo y la profundidad de su compromiso con su nueva familia. Mientras tanto, Alex y Sofía, fortalecidos por sus recientes pruebas, encontraron un ritmo en su vida. La risa de su hijo se convirtió en la banda sonora de sus días, un bálsamo para los momentos cansados y un recordatorio de aquello por lo que habían luchado tan duro. Sin embargo, el espectro de la inestabilidad financiera acechaba, un desafío constante que Alex enfrentó con determinación inquebrantable, impulsado por el amor por su familia. Fue durante este tiempo de cauteloso optimismo que Elena tomó una decisión que alteraría el curso de sus vidas. En un movimiento que la sorprendió incluso a ella misma, extendió una rama de olivo, una invitación para que Alex y su familia visitaran la mansión. El gesto, cargado de años de emociones no expresadas, fue su primer paso para salvar el abismo que había crecido entre ella y su hijo. Alex, al recibir la invitación, quedó destrozado. La mansión que una vez llamó hogar era ahora un símbolo de su pasado, una representación de la vida que había abandonado conscientemente. Sin embargo, la posibilidad de una reconciliación, por tentativa que fuera, despertó en él un destello de esperanza. Después de mucha deliberación y con el apoyo de Sofía, decidió aceptar, viéndolo como una oportunidad para tal vez mejorar las relaciones y forjar un nuevo entendimiento. El día de la visita llegó con una mezcla de anticipación y aprensión. A medida que Alex y Sofía se acercaban a la mansión, los recuerdos volvieron a inundarlos. Cada paso hacia la gran entrada era un viaje al pasado. Elena, que esperaba en el salón, sintió una oleada de emociones al ver a su hijo, no como el heredero que ella había preparado, sino como el hombre en el que se había convertido, fuerte, independiente y con principios. La reunión fue una danza delicada de palabras cautelosas y gestos mesurados. Elena, al conocer a su nieto por primera vez, experimentó un torrente de amor y arrepentimiento, la cruda comprensión de lo que se había perdido. Alex, al presenciar la vulnerabilidad de su madre, sintió que las rígidas barreras del resentimiento comenzaban a suavizarse, dando paso a un cauteloso optimismo sobre el futuro. Después de su reunión inicial, las alguna vez impenetrables paredes de la mansión de Elena parecieron menos intimidantes para Alex y Sofía. La visita, aunque plagada de minas terrestres emocionales, había abierto un canal de comunicación que se creía sellado durante mucho tiempo. Elena, por su parte, se enfrentó a una vorágine de emociones y el encuentro con su nieto encendió un deseo de reconciliación que no había previsto. En las semanas siguientes se tomaron medidas tentativas para reparar los vínculos familiares fracturados. Elena, impulsada por una nueva determinación, se acercó a Alex y Sofía con pequeños gestos, cada uno de los cuales
era una rama de olivo que se extendía más hacia el vacío que los había separado. Invitaciones a cenar, regalos pensados para el bebé y preguntas sobre su bienestar comenzaron a cerrar la brecha, forjando conexiones donde antes florecía el resentimiento. Alex, al presenciar la transformación de su madre, sintió que una cautelosa esperanza florecía dentro de él. La posibilidad de que su hijo creciera con el amor de una abuela, algo que casi se había resignado a perder, le trajo una sensación de plenitud que no se había dado cuenta que le faltaba. Sofía, siempre pilar de fortaleza y comprensión, apoyó este incipiente acercamiento, reconociendo el valor de los lazos familiares en la vida de su hijo. Sin embargo, el camino de la reconciliación no estuvo exento de obstáculos. Las viejas heridas, cuando eran pinchadas, revelaban dolores persistentes, y la sombra de transgresiones pasadas se cernía sobre sus reuniones. Durante una cena particularmente conmovedora, un comentario casual desembocó en un acalorado intercambio, en el que años de quejas no expresadas se derramaron como aguas que rompen una presa. La confrontación, cruda y sin filtros, resultó ser un crisol para su relación. Después, cuando los ecos de sus voces se desvanecieron, un silencio palpable envolvió la habitación. Fue dentro de esta quietud que se dieron cuenta de una profunda comprensión. Para seguir adelante, necesitaban no solo perdonar, sino aceptar la vulnerabilidad y las imperfecciones inherentes de cada uno. En los días siguientes, una nueva comprensión empezó a echar raíces. Elena, al presenciar la dedicación de Alex a su familia, reconoció la profundidad de su carácter y vio más allá del heredero que había imaginado, al hombre que realmente era. Alex, a su vez, empezó a apreciar la complejidad del amor de su madre, imperfecto pero genuino en su intensidad. Una reunión familiar en el jardín de la mansión, donde las hojas de otoño proporcionaron un telón de fondo vibrante para la evolución de sus relaciones. Mientras observaban a los niños jugar entre el follaje de otoño, la división generacional pareció desdibujarse, y las risas y charlas fueron un bálsamo para las viejas cicatrices. La transformación dentro de la familia, antes inimaginable, comenzó a tomar una forma más definitiva. La reunión en el jardín marcó un punto de inflexión. Las risas compartidas y las conversaciones informales tejieron nuevos hilos en el tejido de su relación. Alex, Sofía y Elena, junto con el inocente catalizador del cambio, el bebé, se encontraron en una danza de redescubrimiento. Cada paso adelante era un testimonio de la evolución de sus vínculos. Elena, en particular, experimentó un profundo cambio de perspectiva. La presencia de su nieto actuó como un espejo, reflejando no solo su propia imagen, sino el legado que deseaba dejar atrás. Sus interacciones, que alguna vez estuvieron dictadas por una necesidad de control y adherencia a la tradición, se volvieron más matizadas, imbuidas de una ternura y apertura que la sorprendió incluso a ella. Para Alex y Sofía, la mansión ya no representaba un símbolo de pérdida y desafío, sino un lugar de posible reconciliación y recuerdos compartidos. Su hogar, que alguna vez fue un santuario del mundo que Alex dejó atrás, ahora era un testimonio de su viaje, un lugar donde su amor y resiliencia habían florecido contra todo pronóstico. En este capítulo, la narrativa profundiza en los procesos de curación individuales y colectivos. Elena, en busca de redención, tomó medidas para comprender el mundo de Alex y Sofía. Sus visitas a su casa ya no estaban cargadas de juicios, sino de interés y afecto genuinos. Las conversaciones, alguna vez superficiales y tensas, se profundizaron, salvando el abismo que alguna vez pareció insuperable. Alex, al presenciar la transformación de su madre y sus esfuerzos por conectarse con su familia, descubrió que los restos de ira y resentimiento daban paso a un cauteloso reavivamiento del afecto. La comprensión de que su madre era capaz de cambiar y el reconocimiento de su vulnerabilidad le permitieron verla a través de una lente más compasiva. Sofía, siempre el pilar de su pequeña familia, aceptó las propuestas de Elena y reconoció el valor del amor de la familia extendida en la vida de su hijo. Su apoyo y comprensión facilitaron la reparación de viejas divisiones y su naturaleza intuitiva a menudo guió a la familia a través de primeros pasos incómodos hacia una conexión genuina.
El capítulo alcanza su crescendo emocional durante una cena familiar, donde cada miembro, inspirado por la honestidad y apertura de los demás, comparte sus aspiraciones, miedos y sueños. Esta sesión de intercambio, con el telón de fondo de su comida comunitaria, simboliza el alimento de sus relaciones, un momento de unidad que trasciende los agravios del pasado. Cuando el frío del invierno marcó el comienzo de un tiempo de reflexión y renovación, la familia se encontró navegando por la paz y la complejidad recién descubiertas de sus relaciones. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de división, comenzó a resonar con los sonidos de una familia que se reconstruía. Cada miembro aportaba un hilo único al tapiz emergente. En esta atmósfera de cauto optimismo, un acontecimiento inesperado preparó el escenario para una profunda revelación. Un documento legal, enterrado durante mucho tiempo en las profundidades de los archivos personales de Elena, salió a la luz, revelando una faceta oculta de la historia de la familia. Este documento, un testamento del propio padre de Elena, revelaba condiciones y legados desconocidos para todos, incluida una parte importante dedicada a la caridad y provisiones para ramas de la familia no reconocidas. La revelación conmocionó a la familia, desafiando su comprensión del pasado y sus expectativas para el futuro. Elena, confrontada con los últimos deseos de su padre, luchó con la comprensión de que el imperio que había protegido y expandido tan ferozmente estaba arraigado en valores que había pasado por alto u olvidado. Para Alex y Sofía, el descubrimiento ofreció una nueva perspectiva sobre las acciones y motivaciones de Elena. El legado de generosidad y conexión, oscurecido por años de conflictos familiares y un enfoque singular en la riqueza y el poder, arroja nueva luz sobre las posibilidades para su futuro colectivo. La narración alcanza su cenit cuando la familia se reúne para discutir las implicaciones del Nuevo Testamento. En un momento cargado de emoción y significado, Elena da un paso decisivo e inesperado. Reconociendo sus errores pasados e inspirada por el legado oculto de su padre, propone un cambio radical en el futuro de su familia. El imperio, construido sobre décadas de acumulación y control, ahora abrazaría un futuro de filantropía y compromiso comunitario, alineándose con los valores consagrados en el testamento de su padre. Esta propuesta, recibida con una mezcla de conmoción, incredulidad y eventual comprensión, cataliza una transformación en el papel y las aspiraciones de cada miembro de la familia. Alex, aprovechando la oportunidad de combinar sus nuevos principios con su legado, da un paso adelante para liderar esta nueva iniciativa, uniendo sus dos mundos. Sofía, cuya fortaleza y perspectiva habían sido fundamentales en el viaje de la familia, apoya esta nueva dirección y ve en ella una oportunidad de crear un legado significativo para su hijo. A medida que el invierno da paso a la primavera, que simboliza la renovación y el crecimiento, la familia se une en un propósito compartido y sus esfuerzos culminan en el lanzamiento de una fundación dedicada al apoyo y el empoderamiento de la comunidad. La escena final, una reunión en la mansión ahora abierta a la comunidad a la que sirve, significa el círculo completo del viaje de la familia.